Psicólogos tenemos muchos y muy variadas formas de trabajar y muchos niveles de intervención, ¿no? O sea, la sexología clínica son los que dan terapia, ¿no? Los que damos terapia y podemos trabajar cualquier cosa relacionada con el mundo de la sexualidad, desde complicaciones a nivel sexológico donde no me siento a gusto con cómo vivo mi sexualidad, no me siento a gusto con mi orientación sexual y no sé qué hacer con ella, no sé cómo vivirla, o quizás tengo temas con el deseo sexual, o, no, necesito algún tipo de ayuda o de apoyo con la manera en la que vivo, con mis gustos, con mis preferencias. Eh, Damos clases, ¿no? Talleres, conferencias, cursos, todo eso tiene que ver con la sexología educativa, con la parte que tiene que ver con reeducar en materia de sexualidad y con tratar de dar la información académica y científica que está a la disposición. Y finalmente la parte de divulgación. Para los que hacemos divulgación de la sexualidad, somos personas que buscamos todos los escaparates que nos permitan para poder hablar acerca de la sexualidad y divulgar y mandar un mensaje, cada quien desde nuestra perspectiva de lo que creemos que vale la pena que sea dicho en materia de sexualidad. Como todo este tema de, sobre todo a nivel sexual, después de las mujeres no podemos decir qué queremos ni cómo lo queremos y somos súper complejas en función de lo que necesitamos para poder vivir una sexualidad placentera, a diferencia de los hombres que nos enseñan que son súper simples y pues todos son iguales y entonces no hay que hacer nada con ellos porque pues ¿qué vas a conocer de los hombres? Todos son iguales, estudias a uno, estudiaste a todos, pues no, cosa que no es verdad porque los hombres son igual de complejos que las mujeres y quizás las mujeres no son tan complejas como nos dicen, ¿no? Que somos. Quizás parte de lo que nos vuelve así de complejas a ratos es que nos compramos la idea de que somos súper complejas y entonces diríamos en México le buscamos chichis a las culebras, ¿no? Cuando quizás no hay nada que buscar y simplemente me siento como me siento y eso está bien, ¿no? Eh, nos venden una sexualidad muy genitalizada, ¿no? Donde estamos acostumbrados a creer que la sexualidad, que el sexo, como lo entendemos, los encuentros sexuales van de penetración y por lo tanto la parte más importante es la erección y el orgasmo y esta persecución obsesiva del orgasmo y ahora del multiorgasmo y ahora del squirt. Pero lo cierto es que están todas estas visiones que dependiendo de nuestro, también de nuestro contexto sociocultural y, ¿no? Y económico también, hay un impacto en cómo vivimos la sexualidad, ¿no? Porque entonces de pronto es, ahora tengo que ser, hay esta exigencia sexual, entonces tengo que ser súper abierta. Y si a mí no se me da la gana experimentar tanta cosa, y si yo me siento muy a gusto viviendo mi sexualidad como soy, así pobremente con un orgasmo y a veces sin orgasmo, pero me la paso re bien, ¿cuál es el tema, no? Entonces, toda esta persecución de esta sexualidad, a veces muy idealizada, muy genitalizada, muy desde el mundo de la pornografía, que yo siempre lo he dicho, yo creo que la pornografía, qué bueno que existe, es un método, es un medio de entretenimiento, es una industria de entretenimiento, pero necesitamos aprender que la pornografía es eso, es como ver ciencia ficción, ¿no? Yo no veo una película de ciencia ficción y salgo de ahí y espero que eso suceda en mi día a día, pues sé que es ciencia ficción y que está divertido y me gusta y me presenta un universo distinto al que vivo en mi día a día. El porno es igualito, es ciencia ficción, ¿no? O sea, en el mundo de la pornografía, un pene promedio mide entre 20 y 22 centímetros. Un pene en la vida real, común y corriente, de la gran mayoría de los hombres, mide entre 13 y 15. Hay una enorme diferencia, pero el promedio está entre los 13 y los 15. Eso es lo común, eso es lo que la gran mayoría de los hombres mide. Y está bien, no hay delito que perseguir, no es un pene pequeño, es un pene promedio. El que se sale del promedio es el del mundo porno, ¿no? El que es raro es el del mundo porno. Una talla de, o sea, una copa promedio en el mundo del porno es una copa doble D, ¿no? Cuando en la vida real las copas B de bueno son, ¿no? Son las copas promedio, ¿no? Hay muchas cosas que, insisto, el mundo del porno nos presenta un universo muy particular con esta sexualidad que bien decíamos ya muy genitalizada, donde lo único que importa es la penetración, donde
no está forzosamente enfocado al placer de la mujer, donde puede ser, y dependiendo del tipo de porno que además a cada uno nos guste, una sexualidad también como puede ser muy violenta, y donde si de verdad eso es lo que creemos que a alguien le gusta y yo ni pregunto, y no, y lo que quiero hacer es hacerte vivir eso que yo vi en una película porno, la vas a pasar muy mal y corres el riesgo además de incluso sin querer violentar a alguien pensando que esa es la vida real y que así funciona la sexualidad, ¿no? Entonces tomémonoslo con calma, la vida real no se parece al mundo del porno. Si te gusta ver porno, disfrútalo, pero tómalo como lo que es, ciencia ficción. Cuando hablamos de sexualidad no hablamos de normalidad, hablamos de más común o menos común, más típico o menos típico, ¿no? Más frecuente, menos frecuente. Tendemos a no usar la palabra normal porque es una palabra que está muy estigmatizada, que tiene un peso social. Y cuando escuchamos la palabra normal, lo que escuchamos es bueno, lo que escuchamos es saludable. En realidad, la palabra normal viene de norma, que es lo que más se repite. Cuando tú haces una campana, estadísticamente, hay algo que se llama campana de Gauss, ¿no? Y lo que está en medio de la campana es lo que más se repite, y eso se llama norma. De ahí viene la palabra normal. En realidad es un sinónimo de común, ¿no? O de frecuente. Pero dados los años que han sucedido y cómo se ha ido utilizando la palabra, cuando decimos que algo es normal, un poco también socialmente lo usamos como sinónimo de bueno o de saludable o de correcto. Y cuando usamos la palabra anormal, ¿no? Cuando algo es anormal, lo utilizamos como sinónimo de malo o de enfermo. ¿No? Por eso no usamos esa palabra, por eso decimos que en la sexualidad no existe la normalidad. Existen cosas más frecuentes, menos frecuentes, existen cosas más comunes, menos comunes, porque en la sexualidad, siempre y cuando sea consensuado y entre adultos, se vale absolutamente todo lo que sea que esté bien para esos adultos. Depende de cada persona, ¿no? Hay personas, como por ejemplo las personas que se definen a sí mismas como demisexuales, que para poder, por ejemplo, desarrollar un vínculo erótico y sentir atracción erótica y sentir calentura por alguien, primero necesitan desarrollar un vínculo afectivo. Pero esto no es el caso de todas las personas. También hay personas que no necesitamos el vínculo afectivo para tener el vínculo erótico. Hay quienes preferimos no tener un vínculo afectivo y tener un vínculo erótico. Hay quienes prefieren y les gusta que existan ambas. Lo importante a entender es que son cosas separadas. Una cosa es el vínculo romántico, afectivo, otra cosa es el vínculo erótico o sexual. Y pueden o no venir de la mano y pueden estar o no con la misma persona, ¿no? O sea, yo me puedo relacionar románticamente con alguien y sexualmente con otro alguien. Pueden esos dos alguienes confluir en el mismo lugar o puedo tener diferentes vínculos, tanto románticos como eróticos, sexuales, con diferentes personas. Eso va a depender, insisto, no es ni bueno ni malo, ni es correcto ni incorrecto. Idealmente se basa en qué es eso que funciona para ti. La pregunta importante que necesitas hacerte es, ¿cuál es mi necesidad? Yo necesito el vínculo erótico junto con el afectivo, o para mí está bien que a veces está uno, a veces está el otro, a veces están los dos. ¿Cómo funciono yo? Esa me parece que es la pregunta del $1.000.000. No estarnos preguntando si esto está bien, si esto está mal, si yo debería, si no debería, si mi prima le funcionó, si a mi mamá me dijo toda la vida que no debería. La pregunta importante tiene que ver con nosotros mismos, porque cada persona tenemos necesidades distintas y además también puede ser que a lo largo de nuestra vida eso se modifique y lo que en un momento me pareció terrible, ¿no? Y jamás me hubiera yo imaginado que se me iba a antojar, quizás a los 30, a los 40, a los 50 o a los 70 se me antoja, ¿no? Entonces, me parece que es cosa de no cerrarnos a posibilidades y de estarnos observando para ver dónde anda nuestra necesidad, cómo funcionamos nosotros y qué queremos hacer con eso.
En un mundo ideal, las personas, bueno, las parejas hacemos acuerdos explícitos, ¿no? Hablados, claros, donde estamos de acuerdo en que lo que estoy diciendo es lo mismo que estás escuchando y de ida y vuelta, y entonces estamos clarísimos que, por poner un ejemplo cotidiano, nos conocemos y decimos, tenemos una relación y decidimos que vamos a hacer una relación de fidelidad sexual, ¿no? Hay que aclarar a qué nos referimos con eso para empezar, ¿no? Según tú, ¿qué es ser fiel? Y según yo, ¿qué es ser fiel? Porque entonces ahí vamos a empezar a hablar de conceptos que pueden ser o no iguales. Por ejemplo, puede ser que yo diga, claro, yo voy a ser fiel, pero en mi concepto de fidelidad, para mí fidelidad solo significa que no me voy a involucrar físicamente, sexualmente con nadie más, pero puedo coquetear, sextear, ¿no? Y pasármela, digamos, como no perder esa parte mía, siempre y cuando yo no tenga un encuentro físicamente con otro alguien, ¿no? Y yo eso lo considero fidelidad. Y puede haber quien sea el extremo opuesto, por ponerlo en otras formas, que diga es que pensar en alguien más para mí es infidelidad, ¿no? Claramente, si esa pareja no habla, y esto ocurre muy seguido, vamos a tener problemas porque vamos a incurrir en una serie de, pues vamos a lastimar a nuestra pareja sin querer, ¿no? O nos van a lastimar sin querer porque nunca nos pusimos de acuerdo sobre qué estábamos pidiendo. Entonces, paso 1, pongámonos bien de acuerdo. Seamos muy claros de si eso que yo te estoy diciendo es lo mismo que tú estás entendiendo y viceversa. Ya que los acuerdos estuvieron hechos, esa es una primera bonita cosa. Y después, siempre en este mundo ideal que queremos algún día llegar para allá, los acuerdos van revisados, porque la gente vamos cambiando. Porque lo que me gustaba a los 20 quizás no me gusta a los 40 y mucho menos a los 70. Y entonces los acuerdos van revisados. Y vamos viendo qué de eso que acordamos sigue funcionando y qué no. Y eso significa que habrá veces que haya que rehacer acuerdos, habrá veces que nos demos cuenta que la relación ya no tiene cabida porque mis necesidades importantes cambiaron y no vamos ni de cerca para el mismo lugar. Y habrá muchas otras donde podamos respetar estos cambios y decir, ok, ¿cómo te apoyo en este nuevo camino que tú o que yo queremos emprender y cómo le hacemos para compaginarlo como pareja? ¿No? Por ahí van. Aprovechando que es el Día del Amor, bueno, el mes del amor, es como, creo que tiene que ver con replantearnos cada uno de nosotros qué queremos. O sea, me parece que siempre la pregunta importante y que se nos olvida es qué quiero yo y qué tengo para ofrecer yo y cuáles son las reglas del juego que yo quiero proponer. Y en función de eso, entonces sí ve y busca el amor que quieres, pero sabiendo qué tienes tú para dar, no qué tiene el otro para ofrecerme, qué tengo yo para darle al otro o a la otra persona. Y cuáles son las reglas del juego que yo quiero proponer, porque esas son las que a mí me gustaría que estuvieran en mi relación.